En el presente video compartiré con ustedes algunos ejemplos extra sobre el caso tanteo simple. Acompáñenme. Muy bien, daremos inicio con el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos x más y al cuadrado más 3 por x más y menos 4. En efecto, este ejemplo, ¿verdad?, está conectado con el caso de trinomios. ¿Por qué razón? Porque para el caso de trinomios, en el caso de tanteo simple, de manera específica, tenemos este patrón, ¿verdad? X al cuadrado más bx más c, ¿verdad? Porque recordemos que para tanteo simple, estrictamente, el coeficiente cuadrático debe ser 1, ¿sí? Entonces, siempre el patrón, para que sea un trinomio, un cuadrático, un lineal, un constante. En este caso tenemos un cuadrático, un lineal y un constante. Solo que en este caso, ¿cuál es la diferencia? Aquí nuestra variable es x, ¿verdad? En este caso, mi variable no solamente es x más y. Esa es la diferencia. Que aquí estamos trabajando con la suma de dos variables. Pero perfectamente este ejercicio se acopla a ese patrón, ¿sí? Entonces, ¿cómo se acopla a ese patrón? Nosotros lo vamos a factorizar por tanteo simple. ¿Quedó claro? Con la salvedad, como les decía, que en este ejercicio mi variable no es x nada más, es x más y. X más y está asumiendo el rol de la variable x, ¿ya? Entonces decimos, ya para factorizar, nos queda, recuerden, dos factores me generan un trinomio siempre, ¿sí? Y si no, revisa el video anterior. Muy bien, entonces, primer paso. Vamos a escribir como primeros términos de estos dos factores, dos expresiones que multiplicadas me generen x más y al cuadrado. Que lógicamente, como lo vimos anteriormente, lo que hacíamos era una raíz cuadrada, ¿verdad? Sacamos la raíz cuadrada de x más y al cuadrado, y aquí cancelamos, y nos queda x más y. Y ese x más y es la primera expresión en cada factor, ¿ya? Tal que ya sabemos que x más y por x más y es x más y, pero al cuadrado, porque sumamos los exponentes, ¿verdad? Muy bien, ahora con respecto a los signos, recordemos, para los signos hacemos lo siguiente, recuérdense, en el primer factor, en este, vamos a escribir este mismo signo, el signo del segundo término. Este se copia aquí. Y para el siguiente factor es la multiplicación de signos. Multiplicamos el segundo y el tercero. Y decimos, más por menos me genera menos. Y este menos se escribe aquí. Ahora, vamos a buscar, recordemos, dos números, recordemos en la parte conceptual, dos números que multiplicados estos dos números me generen el término constante. Siempre me debe dar el constante a la hora de multiplicar. Y que sumado, bueno, en este caso sería restado, porque si tengo un positivo y un negativo va a ser una resta. Y que restados me generen 3. ¿Qué números son esos? Bueno, aquí está fácil, ¿verdad? Sería 4 y 1, ¿verdad? 4 por menos 1, porque al final este va a ser negativo, ¿verdad? 4 por menos 1, 4 por menos 1, queda este menos 4, y 4 menos 1, 3. Y ahora vamos a borrar todas estas flechas, todo esto, y entonces nos queda de esta manera. Y de esta manera pues encontramos la factorización de este trinomio. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo, un poco más complicado. Supónganse que tenemos x a la 6 más 3x a la 3 más 2. Paralelamente, que el ejercicio anterior se acopla al caso de trinomios. ¿Por qué razón? Recordemos, para el caso de trinomios,
específicamente por tanteo simple, debe ajustarse a este patrón. ¿Se recuerdan? Recordemos que el coeficiente cuadrático, cuando vamos a aplicar tanteo simple, debe ser 1, ¿sí? Y en efecto, se acopla a tanteo simple. ¿Por qué razón? Porque este x a la 6, nosotros lo podemos reescribir. El x a la 6 se puede reescribir como x a la 3 elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque a la hora de multiplicar aquí, este producto de los exponentes me queda este 6. Por ley de exponentes, recordemos, se copia la base que es x y multiplicamos los exponentes. Entonces, esta expresión es equivalente a esta, ¿ya? Y luego esto lo copiamos, más 2. Ahora, notamos que en el patrón general, pues la variable es x, ¿verdad? ¿Sí? Pero en este ejemplo, para que se ajuste a este patrón, fíjese bien, para que nos ajustemos a este patrón, nuestra variable aquí no es x. Si usted nota, nuestra variable es x al cubo, ¿sí? Porque es la expresión que se repite tanto en el primer término como en el segundo. Miren aquí, ¿quién se repite? Es la x, solo que aquí va al cuadrado y aquí a la 1. Ahí aquí, ¿qué expresión es la que está al cuadrado? Es x al cubo la que está al cuadrado, ¿me entienden? Entonces, en este ejemplo, quien asume el rol de x es x al cubo, pero que se ajusta al patrón, se ajusta. Porque aquí yo tengo al cuadrado y luego aquí a la 1, ¿verdad? Claro, que en este caso, mi variable no es x, como decía, es x al cubo, ¿ya? Pero se ajusta perfectamente al patrón. Entonces, siempre que usted note que este exponente del primer término sea el doble de este, en este caso es 3, sea el doble, en este caso 6, ¿verdad? Quiere decir de que esto perfectamente se ajusta a este patrón, al patrón que utilizamos para un trinomio. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a factorizarlo. Y nos quedaría de la siguiente manera. Sería, primer paso, recordemos, sacamos raíz cuadrada del término de aquí, que es x. Recordemos, aquí el índice es 2, ¿verdad? Porque es raíz cuadrada. Entonces dividimos. Cuando vamos a encontrar la raíz, dividimos el exponente, el 6, entre el 2. 6 partido 2 es 3. Entonces, nos queda x a la 3 aquí y x a la 3 aquí. Y luego, ahora acomodamos los signos. Recordemos, en un tanteo simple, este signo se copia aquí, ¿ya? Y el signo que iría en el otro factor es la multiplicación de este por este. Más por más quedaría más. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados me generen 2 y que sumados me generen 3, que lógicamente serían 2 y 1, ¿verdad? 2 por 1 queda 2 y 2 más 1 queda 3. Y ahora procedemos a revisar si se puede seguir factorizando. En este caso, pues, lo vamos a dejar tal cual. Y luego, este lo vamos a hacer por suma de cubos. ¿Cierto? Por suma de cubos porque tenemos un binomio, es decir, dos términos separados con signo más. Y estos dos términos, pues, podemos aplicar pues su raíz cúbica. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Como es una suma de cubos, la suma de cubos siempre es generada por dos factores, recordemos. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer en la suma de cubos? Bueno, lo primero es aplicar raíz cúbica de cada expresión. De esta, que sería x, ¿verdad? Y la raíz cúbica de esta, que es 1. Entonces, estas dos raíces, recordemos, para que recordemos un poco la fórmula, este es mi a y este es mi b, ¿sí?
Entonces, ¿qué dice en la formulita? Dice, en el primer factor va a más b, ¿verdad? Y en el segundo va a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Entonces nos quedaría mi a, ahí está claro, a es x, ¿verdad? Entonces escribimos x más, dice la fórmula, más el valor de b, donde b es 1. Y luego en el otro factor, ¿qué vamos a escribir? A al cuadrado. A es x, pero como dice al cuadrado, sería x al cuadrado. Luego menos, el menos de la fórmula. Copiamos este menos. A por b, es decir, este por este. X por 1 quedaría x. Más b al cuadrado. B es 1. Y 1 elevado al cuadrado, 1 al cuadrado queda 1. Y esta parte de la fórmula ya no la ocupamos. Y de esta manera vamos a borrar todo este procedimiento de aquí. Borramos aquí también. Y nos queda que esta es su factorización. Lo vamos a dejar hasta aquí. Bueno, jóvenes, entonces ya con este ejercicio pues cerramos tanteo simple. Muchísimas gracias por su atención.